Buenos días a todos, muchísimas gracias. Lo primero que quiero decirles es gracias por haber compartido su día con nosotros. Esperemos que la jornada dé cumplimiento a las expectativas. Es la segunda vez que organizamos este tipo de foros Habitación Valencia y lo que pretendemos es que cuando salgan de aquí nos pregunten cuándo es la siguiente vez que lo volveremos a organizar, porque eso significará que ha sido útil. Ese es nuestro máximo objetivo. Agradecer también a los colegios profesionales su implicación, porque hemos conseguido unir a todos los colectivos con la nueva normativa. Va a ser fundamental que todos trabajemos de la mano si queremos llegar al concepto de edificio de energía casi nulo, y agradecer muy especialmente a María Ortiz del Ibace, que es la que desde el primer día está apostando con nosotros por esta jornada, y a José Vicente, por supuesto. Yo en mi presentación les voy a hablar de los nuevos requisitos del Código Técnico de la Edificación desde un punto de vista muy práctico. ¿Qué es lo que me van a pedir y cómo voy a tener que verificarlo? La he dividido en tres partes. Una primera parte, porque no debemos de olvidar de dónde venimos, quiénes somos, dónde venimos. Por lo tanto, voy a revisar las exigencias actuales del Código Técnico de la Edificación en las que estamos. Una segunda parte en la que vamos a ver cómo nos va a impactar los nuevos requisitos del Código Técnico 2013 en nuestro día a día. Y una última parte, muy rápido, de cuáles son las nuevas herramientas que vamos a tener para verificar los requisitos del Código Técnico y la calificación energética de los edificios. Porque después Miguel Ángel nos enseñará en vivo y hará distintos ejemplos con los nuevos programas informáticos C3X y SGSafe, basados en Energy Plus. Bueno. Exigencias reglamentarias. Lo comentaba antes José Vicente. La primera norma de eficiencia energética en España es la norma básica de la edificación. Como todos ustedes saben, nace en el año 79 y en aquel año los que trabajaban en estos temas saben que teníamos que rellenar una ficha técnica y justificar un valor de coeficiente de transmitancia global de la envolvente térmica a través del valor de la KSUG. Eso lo tuvimos que estar haciendo hasta el año 2006. En el año 2006, y como consecuencia de la Ley de Ordenación de la Edificación, se publica el Código Técnico de la Edificación a través del Real Decreto 314/2006. Ahí ya empezábamos a hablar de otros conceptos. Ya no hablábamos de transmitancias térmicas elemento a elemento, sino que empezábamos a hablar de consumos, demandas, y teníamos que empezar a hacer esos cálculos. Por ello, aparecieron herramientas informáticas que nos facilitaban esta labor. LeaderCalendar, fundamentalmente, a través de las cuales podíamos calcular la demanda y podíamos calcular la calificación energética de los edificios. Es en ese mismo momento, como comentaba antes José Vicente también, a través del Real Decreto 47, se nos regula la necesidad de definir o establecer un certificado de eficiencia energética para los edificios nuevos. Eso en el año 2006. En el año 2013 hay una modificación del Código Técnico de la Edificación y aparece el Real Decreto 235. Es en este año cuando empezamos a hablar de consumo. Integramos un nuevo indicador, el legislador integra un nuevo indicador que es el consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables, y a través del Real Decreto 235 se regula la calificación energética de edificios existentes. Bien, esa es la situación en la que estamos actualmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Como consecuencia de la aplicación de la Directiva 2010/31/UE, todos los edificios que se proyecten en la Unión Europea y se construyan a partir de finales de este año para edificios públicos y el año 2020 para edificios privados tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Y por eso estamos aquí. El legislador, en España, es necesario transponer los requisitos de esta directiva al ordenamiento jurídico interno español. ¿Eso cómo se va a hacer? A través de las herramientas que tenemos, que es el Código Técnico de la Edificación. Hay ya una modificación publicada por parte del Ministerio, que es la que vamos a ver hoy. Se espera que se apruebe a principios del año que viene. El documento, el borrador, está ya a exposición pública, se ha enviado a Bruselas y se espera que se apruebe en Consejo de Ministros a principios del trimestre del año que viene. Lo que sí quiero decirles es que para conseguir el edificio de consumo de energía casi nulo hay un papel fundamental de la ingeniería y la arquitectura. Bueno, yo les he dicho que la primera legislación en España es el Código Técnico, son las normas básicas del año 79. No es así, he investigado un poco más y efectivamente la necesidad de tener una legislación no es nueva. La necesidad de tener una legislación o un código técnico viene de hace mucho tiempo. No sé si conocen el Código de Hammurabi, se creó en el año 1728, antes de Cristo. Entonces, bueno, fue una necesidad que el ser humano tiene, es de compilar legislación y regular nuestro día a día. Y es la primera legislación que he encontrado que afecta a la profesión de la arquitectura y la ingeniería. Es el Código de Hammurabi, que, como les decía, es uno de los conjuntos de leyes que se conservan más antiguos y unificaba los diferentes códigos que existían en aquella época. Y yo he encontrado, porque afectaba ya a los ingenieros y arquitectos, esto es real. ¿Cómo nos afectaba? Pues la Ley 229 decía que si un arquitecto
o un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. Es real, ¿eh? No sé si esto se introducirá en el Código Técnico, pero esta es la primera legislación que arquitectos e ingenieros teníamos. La Ley 229 estaba interesante, pero hay una muy interesante también en este código que he podido recuperar, que era la 230, la siguiente, que decía: si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto o del ingeniero. Yo no sé si me gustaría tener en aquel momento que mi padre o mi madre fueran ingenieros o arquitectos, pero esto es así. Y había otra, que no afectaba a la ingeniería y la arquitectura, que era la 231, que si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa esclavo como esclavo, un esclavo equivalente. Bueno, fuera de la broma, efectivamente, no estamos ante nada nuevo, volvemos a los orígenes. Siempre ha habido una necesidad de regular el proceso edificatorio. Bueno, Código Técnico actual. Actualmente ya saben que el consumo y la demanda de los edificios se limitan en función de la zona climática y del uso previsto del edificio. Esto no va a cambiar en el Código Técnico. Vamos a seguir teniendo el nuevo borrador. Existen 12 zonas climáticas, cada una de ellas clasificada por su severidad climática en invierno, de las letras A a la E, y una severidad climática en verano del 1 al 4. En ese sentido no hay cambios. Valencia, por ejemplo, sigue siendo una zona climática B3. Sí que tienen que prestar atención a que se han cambiado la altura de referencia con la capital de provincia. Saben que para un municipio había que buscar la altura de referencia y podía variar con respecto a la capital de provincia. Estas alturas han cambiado un poco, entonces eso va a ocasionar que en algunos municipios puedan cambiar de letra. Pero en principio el concepto se mantiene de las zonas climáticas para Valencia. Bien. ¿Qué requisitos tenemos actualmente? Pues dependiendo de, como les decía, de la zona climática y la tipología de uso, pues para edificios nuevos y ampliación de edificios existentes tenemos las limitaciones del consumo a través del DBH0. ¿Cómo se nos limita? Pues a través del consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Y eso lo conocemos todos porque es lo que tenemos que calcular, también integrado en el certificado de eficiencia energética. Tenemos también una limitación a la demanda energética. Por cierto, este indicador se va a seguir manteniendo. Consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables. Ya nos lo adelantaba José Vicente, este indicador se mantiene. Tenemos un apartado, un documento básico de demanda energética, el DBH1. Este apartado se mantiene, pero se van a ver modificados los conceptos. Ya el Código Técnico habla de demanda, pero para controlarlo hay unos nuevos indicadores, no solo la demanda, sino que van a ser indicadores indirectos de la demanda, como el coeficiente de transmisión térmica del envolvente, el control solar o la permeabilidad al aire. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hoy tenemos que calcular la demanda energética, calefacción y refrigeración. No nos debemos olvidar que tenemos que calcular también las descompensaciones térmicas y el cálculo de condensaciones superficiales y intersticiales. Esto no va a cambiar. En cuanto al consumo de energía primaria no renovable, bueno, como comentaban en anteriores ponencias, aquí, para la zona de Valencia, tenemos una limitación de 45 kWh metro cuadrado año. Este indicador se mantiene como tal. Hay que calcularlo como tal y se mantiene como tal. Novedad, en la tabla publicada por el Ministerio, para Valencia se reducen estas necesidades de 45 a 28. Hay una reducción del 40%. Es decir, por eso comentaba José Vicente antes el porcentaje que cumplirían. Hay una reducción de la energía necesaria, energía primaria procedente de fuentes no renovables, del 40% en Valencia con el nuevo Código Técnico de la Edificación. Fíjense el impacto que eso hace. Es como si mañana me dicen que mi casa tiene que consumir la mitad, o mi coche, aproximadamente. Ese es un requisito del Código Técnico de la Edificación, de los nuevos requisitos. Bueno, eso pasaba para edificios nuevos en edificación residencial. ¿Qué es lo que va a ocurrir para edificios de otros usos? Actualmente tenemos, como saben, es el indicador para verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Técnico se hace con el edificio de autorreferencia y tiene que ser clase energética B o superior. Eso es lo que tenemos actualmente. Vamos a ver cómo en el nuevo Código Técnico de la Edificación esto cambia. Era un problema. Actualmente el Código Técnico tiene muchos indicadores. Dependiendo si se trata de un edificio nuevo, una renovación, un uso u otro, tenemos distintos indicadores. Con el nuevo Código Técnico eso cambia y vamos a tener los mismos indicadores para toda la tipología de edificio. Yo creo que es un gran avance porque va a ayudar a clarificar muchos conceptos. Bueno. ¿Qué pasaba con la limitación de la demanda? Pues teníamos, para edificios nuevos, teníamos que calcular la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración. En el caso de Valencia, ya se ha comentado antes, eran 15 kWh de demanda energética de calefacción, 15 kW de demanda de refrigeración. Este indicador se va a mantener, pero como tal, el legislador lo que ha creado son 3 nuevos indicadores para controlar la demanda del edificio de forma indirecta.
elimina el concepto de indicador de demanda como tal y define 3 nuevos indicadores. Un indicador de la K, no sé si les recuerda algo a la K, coeficiente de transmisión global del edificio, la permeabilidad al aire y el control solar, que vamos a ver más adelante. Este indicador, por lo tanto, como tal, no desaparece, pero se regulará con una serie de indicadores indirectos. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el caso de edificios de otros usos para la demanda? Si recuerdan, teníamos que el porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración tenía que ser un porcentaje, o tiene que ser un porcentaje inferior respecto al edificio de referencia. Esto también desaparece y hablaremos de nuevos indicadores de consumo de energía primaria no renovable y consumo de energía primaria total. Otro indicador que tenemos actualmente y que se mantiene es el indicador de la transmitancia térmica, elemento a elemento, con el objetivo de evitar descompensaciones térmicas entre las diferentes partes del edificio. Este concepto también se mantiene y lo vamos a tener que verificar para cada una de las partes de la envolvente. Se mantiene como tal. Vamos a ver que aquí también hay cambios y cómo nos van a afectar en la siguiente parte. Y no nos olvidemos de que también tenemos que justificar las condensaciones superficiales e intersticiales. Bueno, todo esto, yo no voy a entrar más en detalle, nos lo va a comentar después Miguel Ángel, porque hay una herramienta desarrollada por Saint-Gobain que permite verificar los requisitos del cumplimiento del código técnico con C3X. Eso se puede hacer ahora y se podrá hacer para los edificios nuevos. Bueno, esto en cuanto a edificios nuevos. ¿Qué ocurre en edificios existentes? Teníamos también la limitación de la demanda, teníamos las descompensaciones y teníamos también el cálculo de condensaciones. Bueno, este es el panorama que tenemos actualmente. Una serie de indicadores, hay más de 18 indicadores, dependiendo de la tipología, etcétera, etcétera, que debemos de verificar y para ello utilizamos distintas herramientas. Bueno, no sé si se acuerdan de la película de Un día de la ópera, un transatlántico que iba desde Europa a América y nos metíamos allí todos. Ahí tenemos muchos indicadores, pero es que son necesarios. La definición de un edificio de consumo de energía casi nulo no se puede hacer en base a solo un indicador. ¿Qué indicador es el válido? ¿Consumo de energía primaria no renovable? ¿El consumo de energía primaria total? ¿Y qué pasaría con la calidad de la envolvente? Entonces, la definición del edificio de energía de consumo casi nulo no se puede hacer a través de un solo indicador. Un edificio, el comportamiento térmico de un edificio, lo debemos de caracterizar a través de distintos indicadores. Y es un poco lo que pretende el nuevo Código Técnico. El nuevo Código Técnico lo que pretende es facilitar las cosas porque va a crear indicadores mucho más sencillos, ya no sé si de verificar, pero mucho más sencillos para todo tipología de edificio y va a unificar los conceptos. ¿Qué nos van a pedir, por lo tanto, ante esta situación? Bueno, ante esta situación, el Ministerio entiende, y esto es común en todos los países de la Unión Europea, que el concepto de edificio de energía casi nulo tiene que ser un concepto evolutivo y que se debe de ir adaptando a las condiciones tecnológicas, económicas de cada uno de los momentos. Por eso decía antes José Vicente que tendremos distintas modificaciones del Código Técnico, porque efectivamente un edificio de consumo de energético casi nulo de hoy no será lo mismo que un edificio de consumo de energía casi nulo dentro de 10 años, donde la tecnología ha evolucionado, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho el legislador en este caso? Lo primero que ha hecho ha sido definir un sistema de indicadores robustos basados en unas directivas europeas, en la norma ISO 52001, alinearse con el resto de países europeos y definir qué indicadores son los que necesitamos para verificar que un edificio es de consumo de energía casi nulo. Por lo tanto, la definición de una serie de indicadores y después ha cuantificado cuál va a ser la limitación de estos indicadores, a partir de unos estudios de coste óptimo. Bueno, y es que efectivamente actualmente teníamos una serie de limitaciones. Realmente, yo les decía que hoy en el Código Técnico tenemos un indicador que es el consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables. ¿Pero esto caracteriza realmente el comportamiento energético de un edificio? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Este edificio cumple código técnico? Sí, porque al final el consumo de energía primaria que vemos aquí procede de fuentes renovables. ¿Pero es eficiente? ¿Un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel que consume mucha energía renovable? ¿O es aquel que primero limita la demanda y después las necesidades energéticas las satisface a través de energías renovables? Pues esta es la segunda parte y esto es lo que hace el legislador en esta nueva versión del Código Técnico. Por lo tanto, es fácil ver que en los nuevos sistemas de indicadores se mantiene el consumo de energía primaria no renovable, ese indicador se mantiene, pero se crea un nuevo indicador. Es el consumo de energía primaria total del edificio. ¿Qué
que va a tener en cuenta las dos contribuciones, energía primaria procedente de fuentes renovables y de fuentes no renovables. Y es un indicador que vamos a tener que calcular. La demanda de calefacción y refrigeración, lo que les decía, es sustituida por 3 nuevos indicadores o parámetros de control. Transmitancia térmica del envolvente, el control solar y la permeabilidad al aire. Y el DBH2, 3, 4 y 5 se mantiene con la calidad mínima de las instalaciones y el aporte mínimo de renovables. Eso se mantiene. Si me permiten, voy a ir a entrar uno por uno en cada uno de los indicadores para ver realmente cómo es el impacto y cómo los vamos a tener que calcular. Bueno, esta es la estructura del Código Técnico del año 2018. Hay una continuidad con la reglamentación actual. En el nuevo esquema, el legislador incluye todos los indicadores y se generalizan, como les decía, para toda la tipología de edificios. Ahora ya no vamos a hablar si se trata de un edificio de uso residencial o un edificio de otro uso. Todos ellos van a tener los mismos indicadores. Evidentemente, el nivel que se va a exigir dependiendo de la tipología será diferente, pero vamos a tener un lenguaje común con nuevos indicadores. Bueno, en cuanto al primer indicador que yo les decía, consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables. El DBH0 nos va a aplicar a edificios nuevos, a ampliaciones del más del 10% de la superficie o del volumen y a reformas. Cuidado, que en el actual Código Técnico, si recuerdan, la parte de reformas no nos aplicaba el DBH0. Bueno, pues ahora, en todas las reformas donde se rehabilite más del 10% del envolvente o se renueven las instalaciones térmicas, vamos a también tener que justificar el consumo. No solamente la parte de demanda, sino también la parte del consumo. Bueno, entonces, nuevo indicador, consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables. ¿Qué vamos a tener en el nuevo Código Técnico? Si se trata de residencial o se trata de un uso terciario. Y el indicador va a ser el mismo, consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables. En el caso de Valencia, es lo que les decía, ese consumo se reduce un 40%. Aquí tienen los valores para consumo de energía en residencial privado y distinto al residencial. ¿De acuerdo? No, este indicador, por lo tanto, se mantiene tal cual. Ya lo ha adelantado José Vicente, actualmente con los requisitos del nuevo Código Técnico, más o menos todos los edificios situados en Valencia, aquí lo podemos ver en el GSLX, serían B. Con este nuevo requerimiento serían C. Con este nuevo requerimiento pasarían a una clase B. Mínimo B. Es lo que antes nos decía José Antonio. Y hay un incremento de la exigencia que en el caso de Valencia es de un 40%, pero en el resto de España va a variar entre el 40 y el 60%. Segundo indicador, aparte del consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para caracterizar el comportamiento energético del edificio necesitamos saber cuánto consume el edificio de forma global. Y este es el nuevo indicador que se crea y lo vamos a tener que calcular, consumo de energía primaria total. En Valencia ese valor es de 56, ¿de acuerdo? 56 kWh, metro cuadrado año en la propuesta de modificación del Código Técnico y vamos a tener este mismo indicador para edificios de residencial privado o para edificios de otros usos. Es, por lo tanto, un nuevo indicador. No tenemos con qué compararle, puesto que no lo teníamos antes en la legislación, pero es un nuevo indicador que aparece. Pero como sí que teníamos exigencias en cuanto al valor del indicador de consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, la conclusión es que la mitad de la energía que ha de consumir un edificio que satisfaga los nuevos requisitos del Código Técnico, la mitad va a tener que proceder de fuentes de energías renovables, al hacer la diferencia. Bueno, por lo tanto, dos indicadores. El tercer indicador, el coeficiente de transmisión de calor. Se elimina no el concepto de demanda porque se mantiene, pero la justificación la tenemos que hacer a través de parámetros indirectos, a través de un parámetro que se llama el coeficiente de transmitancia de la envolvente térmica, que va a depender de la compacidad del edificio y la zona climática. Y vamos a tener que calcular este valor de coeficiente de transmitancia térmica global del edificio. Bueno, aquí les he puesto los datos para el caso de Valencia, que en edificios nuevos, pues dependiendo de la capacidad, son 0,58 o 0,77. ¿Cómo nos va a afectar eso en términos de aislamiento? Porque efectivamente la K va a depender fundamentalmente de la capacidad de los puentes térmicos, etcétera, etcétera, y sobre todo de la calidad del aislamiento. Bueno, pues eso se lo he puesto en esta presentación, por ejemplo, para una fachada ventilada en una zona climática como la de Valencia, vamos a necesitar 80 milímetros de aislamiento.
Más o menos es lo que veníamos necesitando hasta ahora. Hay un pequeño incremento, pero ya nos lo decían anteriormente los ponentes, que realmente donde vamos a ver mayores exigencias es en el consumo de energía primaria procedentes de fuentes renovables. Esto, entonces, va a cambiar el modo de cálculo, pero no nos va a cambiar significativamente en el modo en el que diseñamos la envolvente. Si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta el acoplamiento del resto de indicadores. Bueno, sí que hay un cambio para las reformas del menos del 25%, tiene que cumplir con esta tabla, que en el caso de Valencia se modifica, y para reformas de menos del 25% del envolvente sí que va a haber un cambio. Vamos a tener que colocar, actualmente teníamos que colocar un espesor mínimo de 28 milímetros, pasamos a 48, que más o menos es la que también utilizamos en las rehabilitaciones. Nadie se plantea hoy hacer una rehabilitación y no colocar menos de 40 milímetros de aislamiento. Hay un incremento más o menos del 20%. Bueno. Nuevos indicadores que por lo tanto que hemos visto, el consumo de energía primaria total, el valor de la K. Tenemos también un nuevo indicador que es el control solar. Se va a regular el control solar de la envolvente térmica, que aquí tienen los valores, y se calculará como un coeficiente de las ganancias solares para el mes de julio. Y también la permeabilidad de la envolvente, que aquí sí que ha habido cambios significativos, porque en el Código Técnico del año 2013 tenemos menos de 50 para las zonas climáticas A y B. El nuevo borrador del Código Técnico habla de 27. Pero bueno, ya también les digo que en el mercado todos los valores de vidrios que tenemos, de valores de permeabilidad, se mueven, son 27 o menos. Tampoco vamos a tener grandes problemas, pero sí que conceptualmente pasamos de un valor de 50 a 27. Bueno, ¿qué es lo que va a dar origen esto? A los titulares como lo que yo les muestro. Cuando se apruebe el Código Técnico de la Edificación, empezaremos a ver en prensa y en la televisión titulares como este. Fomento obligará a bajar el consumo energético de la vivienda nueva un 48%. Realmente es el consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables. ¿De acuerdo? Entonces, hay un incremento de la exigencia de un 50%, y un 50% de esa energía tiene que provenir de fuentes renovables. Más cambios que pasan muy rápidamente. Si han leído el nuevo documento, se introduce dentro del DBH6 una nueva sección relativa al radón. El objetivo es de esta regulación es proteger la población de los efectos perniciosos sobre la salud de la acumulación de radón. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también con el nuevo Código Técnico si nuestro municipio, si el proyecto en el cual estamos haciendo se encuentra en un municipio integrado dentro del Código Técnico, para también hacer la verificación de los requisitos y garantizar que cumplimos con los valores de exposición. Hay también una propuesta de modificación de los valores de fuego con el objetivo de incrementar la seguridad en las fachadas de los edificios. Vamos a ver nuevos incrementos en las exigencias de fuego que van a afectar sobre todo a los edificios de gran altura, donde los valores de reacción al fuego para los productos que coloquemos ya no podrán ser cualquier valor y deberán de ser A2, por lo tanto productos incombustibles, y esto nos afectará a los edificios con fachada ventilada de gran altura, a los edificios de más de 28 metros. Por lo tanto, tenemos un panorama de nuevos indicadores. Yo creo que se nos facilita mucho el trabajo porque empezamos a hablar de indicadores que son comunes para todo tipo de edificios. Tenemos nuevas herramientas que vamos a ver después que nos van a ayudar a nuestro trabajo diario, y vamos a ver cómo estos nuevos programas nos permiten hacer la calificación energética de los edificios y justificar al mismo tiempo los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Vamos a ver cómo también los nuevos programas implementan motores internacionales como Energy Plus, ahora lo comento muy rapidito, y todos estos programas nos van a facilitar la vida. Entonces, ¿qué nuevas herramientas voy a tener para verificar los requisitos del cumplimiento del nuevo Código Técnico de la Edificación? Bueno, yo aquí les quería poner también otra cosa, porque esto no es nuevo. Tampoco estamos haciendo nada nuevo realmente, porque la necesidad de estos programas informáticos vienen de hace mucho tiempo. La necesidad de plasmar una idea, representarla gráficamente sobre un soporte, integrar cálculos, no es nueva, no estamos inventando nada. Eso viene hace mucho. Yo aquí les dejo, este es Leonardo da Vinci, inventor, pintor, escritor, etcétera, etcétera. Él ya lo hacía en el año 1542. No utilizaba BIM, no utilizaba herramientas sofisticadas, pero el concepto es el mismo. Lo único que han variado son las herramientas, pero lo que necesitamos es lo mismo que necesitaban realmente nuestros... Luego les cuento una historia de Leonardo da Vinci porque se adelantó en su tiempo a muchas cosas. Bueno, entonces, no es una necesidad nueva. Fíjense, a medida que la tecnología ha ido evolucionando, pues sí, hemos ido cambiando las herramientas, el pergamino, la pluma, la tinta, pero básicamente las necesidades son las mismas.
Cambiamos el modo de que nos comunicamos, las herramientas, pero esa necesidad de cálculos sigue siendo la misma. Y el papel fundamental, hoy el papel sigue siendo fundamental de la ingeniería y de la arquitectura, igual que lo era antes. Es decir, no hemos cambiado nada. Efectivamente, lejos estaban aquellos despachos de ingeniería o arquitectura, donde con los planos, los cálculos, etcétera, etcétera. Pues esta imagen ha cambiado, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos dibujando, seguimos proyectando y seguimos calculando, vamos a seguir calculando el valor de la K sub G como un coeficiente global, como ya hacíamos. Bueno, ¿qué herramientas? Hemos visto los requisitos del código técnico, ¿cómo lo voy a poder verificar? Pues para la calificación energética de los edificios vamos a tener que utilizar un programa reconocido por el Ministerio, sí o sí, no hay otra alternativa, ahora vamos a ver cuál es. Y para la verificación de los requisitos del Código Técnico de la Edificación tenemos que seguir lo que establece el apartado 4.5 y el 5.1 del Código Técnico, y es cumplir con esos valores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no cambia. Calificación energética de edificios, un programa reconocido, verificación del código técnico, tenemos que seguir las directrices establecidas en el apartado 5.1 del código técnico. Sí que les adelanto que las nuevas herramientas permiten hacer las dos cosas ya en paralelo. En las nuevas herramientas que vamos a presentar, luego nos va a presentar Miguel Ángel, como no podía ser de otra manera, nos van a permitir hacer las dos cosas en simultáneo. Una vez que hemos dibujado en el edificio en SketchUp, vamos a poder, con un simple botón, hacer las dos cosas en paralelo, como era lógico. Nuevos programas que tenemos, C3X para edificios nuevos, SG Safe, que vale para toda tipología de edificios, y tenemos también Cipeter HB+, que también vale para toda la tipología de edificios. La situación actual de hoy, para edificios nuevos tenemos la opción simplificada CERMA, y para edificios existentes, como opciones simplificadas, tenemos C3X, C3 y CERMA. Y luego tenemos la opción general de la plataforma unificada LeaderCalendar. Esto no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? El C3X, que actualmente era válido para edificios existentes, va a ser válido también para edificios nuevos. Podemos ya utilizar C3X para hacer la calificación energética de los edificios nuevos. Luego nos comentará Miguel Ángel cuáles han sido los principales cambios. Fundamentalmente, hasta potencias térmicas de 70 kilovatios, es para lo que en principio vale el C3X. Y tenemos el SG Safe como herramienta que servirá para toda tipología de edificios. Todos estos programas están basados en Energy Plus. ¿Y qué es eso de Energy Plus? Porque estarán acostumbrados a oírlo. Bueno, es el motor de cálculo desarrollado bajo coordinación del Departamento de los Estados Unidos más potente que existe en el mundo. Está reconocido por toda la comunidad científica y hoy es el programa reconocido a nivel mundial. Por eso, todos los programas están basados en Energy Plus. No hay nada más avanzado. Permite la simulación energética de edificios en régimen dinámico y también en multizona. Es, como les decía, el programa de mayor reconocimiento y es el referente mundial. ¿Qué es lo que va a hacer SG Safe? Después del descanso, Miguel Ángel nos va a hacer una simulación en tiempo real. Va a coger un edificio, lo va a dibujar en SG Safe y va a hacer la verificación del código técnico de la edificación y la certificación energética de ese edificio. A ver si entre todos podemos ayudarle a mejorar la letra. Él nos irá preguntando cosas y vamos a intentar ayudarle a ver si somos capaces entre todos a mejorar la letra. ¿Vale? Bueno, SG Safe, lo vais a ver luego. ¿En qué se basa? SG Safe se basa en SketchUp. Lo que va a hacer Miguel Ángel después es abrir el SketchUp, un programa que todos ustedes conocen, y vamos a dibujar nuestro edificio en SketchUp, normalmente. Vamos a tener distintas opciones y nos va a generar la verificación de los nuevos requisitos del código técnico y la calificación energética del edificio. Con un botón nos va a generar los dos informes. ¿De acuerdo? Claro, esto es lo que vamos a ver nosotros, pero ¿qué hay dentro de este software? Pues dentro está Energy Plus, el programa de cálculo del Gobierno de los Estados Unidos que yo les decía. Es una de las razones por las cuales es un procedimiento reconocido a nivel mundial, no solo en España, está reconocido en todo el mundo. Dentro de SG Safe, lo que hemos hecho ha sido incluir este motor de cálculo. Y además hemos incluido los parámetros de simulación que nos pide el código técnico, todas las variables de contorno que necesitamos para nuestro edificio.
Esto será totalmente transparente para el usuario. Aquellos usuarios avanzados que quieran podrán modificar los perfiles de uso, los calendarios, etcétera, etcétera. Pero en principio, aquellos que quieran verificar el código técnico tendrán todas estas condiciones de contorno introducidas y no tendrán que hacer nada más. Solamente dibujar en SketchUp y disfrutar, porque al final lo vais a ver, SketchUp lo que permite es disfrutar dibujando un edificio y viendo cómo se va a comportar energéticamente. Lo vamos a ver. Después. Por eso nosotros decidimos que SG6 populariza el uso de Energy Plus. Energy Plus no es nuevo, se creó también allá por los años 2000. Lo que es que era muy complicado de utilizar, era utilizado en la comunidad científica y lo que hace SG6 es eso, poner a disposición de todos nosotros a través de una herramienta que ya conocemos como es SketchUp, este motor de cálculo. Bueno, aquí están algunos informes que nos genera. Aparte de los informes oficiales, nos genera indicadores de consumos horarios, mensuales, por zonas. El informe de verificación del código técnico, aquí tienen. El de calificación energética. Nos permite también ver la evolución hora a hora de las temperaturas por estancias. El desglose de la demanda por componentes. Nos permite, yo por eso les decía que nos permite disfrutar dibujando, porque en tiempo real vamos a estar viendo por dónde se pierde nuestro calor, dónde están las ganancias, cómo afectan los puentes térmicos, cómo afecta la orientación. Eso lo vamos a poder hacer de una manera muy rápida y muy sencilla. Podemos ir echar para atrás sin que haya ningún problema. Podemos hacer absolutamente todo y de verdad que es un programa diseñado para disfrutar. Nos da un valor de los histogramas máximos y mínimos, como el de la izquierda, o también nos permite hacer una geolocalización para analizar las ganancias y pérdidas hora a hora en el punto geolocalizado real, con la influencia de los edificios que tenemos al lado, el clima de esa zona, etcétera, etcétera. Bueno, y ya por acabar les decía que Leonardo da Vinci fue un adelantado de su tiempo. Yo creo que hay un paralelismo entre nuestra profesión, entre la arquitectura y la ingeniería y la nueva cocina. ¿El paralelismo cuál es? Si se fijan, el ser humano siempre ha tenido unas necesidades básicas y han sido la alimentación y la vivienda. Pero quizás han evolucionado los dos y ambos conceptos son inherentes al ser humano. Fijaros lo que hacen los nuevos cocineros. Los nuevos cocineros lo que hacen son mezclar materiales de alta calidad para ofrecer una experiencia al usuario. Al final eso creo que hacen los arquitectos, los ingenieros, con materiales de alta calidad, los combinan y al final ofrecen una experiencia, porque al final una vivienda es una experiencia para el usuario. Bueno, y han evolucionado de distinta manera. Bueno, Leonardo da Vinci, como os decía, o sea, esto tampoco es nuevo, porque Leonardo da Vinci en el año 1528 fue un aprendiz de cocina en la taberna Los Tres Caracoles, en Florencia. Empezó trabajando allí de aprendiz de cocina y luego tuvo una visión parecida a los cocineros actuales. ¿Y qué hizo? Pues abrió un nuevo restaurante, inventó el agua corriente en las cocinas y había experimentado, pero con muy poco éxito, la nueva cocina. ¿Por qué? Porque es muy parecida a los grandes chefs de ahora, y falló por eso en aquel momento. Falló porque los comensales decían que era una comida escasa, que era demasiado refinada, que se prestaba tanta importancia a la presentación de la comida, imaginaos la presentación del edificio, el comportamiento energético del edificio, como a su sabor y a su limpieza. Entonces, no tuvo éxito en aquel momento. No sé cuántos años después, 500 años después, este concepto tiene. Pero que era curioso, lo que más me llamó la atención fue que también creó normas. Y en su restaurante, a la entrada, que tuvo que cerrar, tenía estas normas puestas. Y decía, no poner la cabeza sobre el plato, no poner trozos de su propia comida o a medio masticar sobre el plato de sus vecinos. Y si ha de vomitar, debe abandonar la mesa. La voz en la cocina. Luego tenía también otra regla, no enjuagar el cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. No ha de escupir ni hacia adelante ni hacia los lados. No ha de prender fuego a su vecino de mesa mientras esté en la mesa. No cantar ni proponer acertijos obscenos si está delante de una dama. Y luego una última, que a mí me encanta, decía, no ha de conspirar en la mesa a menos de que lo haga con mis señas. Muchísimas gracias.